imagino cómo sería cuando camine. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Para mí es un gusto estar una vez más con ustedes aquí desde el templo predicando la palabra de Dios. Espero que todos se encuentren muy bien, que lo hayan pasado muy bien. Y pues en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 27. ¿Qué tan importante es en estos tiempos entender lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando? Para muchos realmente es complicado saber y entender, discernir lo que estamos viviendo. Hoy más que nunca estamos viviendo momentos de dolor, de sufrimiento. Estamos viviendo una experiencia que tal vez nunca antes la habíamos tenido. Pero hoy mucha gente está pasando diferentes situaciones en la vida en donde no saben por qué están viviendo eso, no saben por qué están pasando ciertas cosas. Ahora déjame decirte algo, la vida es una prueba muy difícil para muchos de nosotros. Y cuando un creyente pasa por el sufrimiento, puede de pronto sentirse solo, abandonado, que Dios no lo escucha. Y en ese momento, muchos piensan que Dios los ha abandonado, que Dios no los escucha. Y sabes, más allá del sufrimiento, más allá del dolor, tenemos que visualizar y mirar las victorias, los triunfos. Y esas cosas nos hacen mejores personas, mejores cristianos. Y esto nos va a llevar a diferentes niveles espirituales de crecimiento. Pero ¿cómo poder pasar ciertas cosas si estamos pensando más en el dolor, más en el sufrimiento, que en la victoria y que en las bendiciones que se vienen adelante? Para muchos esto es complicado entenderlo, para muchos es complicado discernir sobre todo qué es lo que están viviendo. Déjame decirte algo, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, Él también se sintió como en este momento muchos de nosotros nos podemos sentir, o algunos están pasando momentos difíciles. El mismo Señor Jesucristo llevó el peso de nuestro pecado sobre su cuerpo, sobre su mente. Y déjame decirte algo, el mismo Señor Jesucristo se sintió así. Él declaró unas palabras al Padre que se sentía abandonado. Él dijo estas palabras: Señor mío, ¿por qué me has abandonado? Y muchos de nosotros podríamos sentirnos de esta manera en estos tiempos. Hoy más que nunca estamos pasando un momento en donde todas las familias están unidas, están juntas, están teniendo tiempo entre ellos. Y hoy en este tiempo lamentablemente nadie de nosotros pudimos estar con toda la familia. Por precaución, por seguridad y por de alguna manera que las autoridades sanitarias nos han recomendado esto. Y sí, en efecto, tenemos que cuidar a las familias, tenemos que cuidar a los padres, a los hijos, a los hermanos y a la gente que está a nuestro alrededor. Pero el mismo Señor Jesucristo tuvo la experiencia de esa barrera de la separación causada por el pecado. Y lo que no debemos de olvidar tú y yo es la secuencia de los eventos que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y escúchame bien, el sufrimiento más intenso daría paso a la victoria más grande de cualquier persona. Lo vimos y lo pudimos experimentar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él fue conmovido y Él afectó el universo entero para la gloria de Dios. El mismo mundo, el mismo universo fue afectado por la decisión que tomó el Señor Jesucristo de soportar ese dolor. Hoy lamentablemente nosotros no estamos acostumbrados a vivir en dolor, a vivir en situaciones adversas. No nos gusta, a nadie nos gusta vivir esas cosas. Pero ¿sabes una cosa? Algo que debemos de entender tú y yo es que vamos a tener que pasar esas cosas para la gloria de Dios, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, Él tuvo la victoria sobre la enfermedad, sobre las maldiciones y sobre todo dolor. Y tal vez en esta tarde, en esta mañana te puedas sentir angustiado, afligido. Tal vez tú estás pasando por diversas enfermedades. Estás sintiendo el mismo peso de la muerte sobre tu vida. Y déjame decirte algo, lo único que puedo mirar es una victoria que viene sobre nuestras vidas a través de estos padecimientos. Y vamos a ver lo que nos dice en esta mañana la palabra de Dios, Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice de esta manera:
Y cerca de la hora novena, Jesús exclamó con grande voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ayúdenme a orar. Padre, en esta mañana venimos, Dios, delante de tu presencia. Rogamos la unción de tu Santo Espíritu. Danos revelación en tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender los propósitos de todas las situaciones que vivimos en la vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender el propósito divino que tú tienes a través de estas pruebas, a través de estas adversidades. Te pedimos, Dios, en esta mañana que tú hables a nuestros corazones. Hoy en esta mañana te pido, Señor, que unjas mi mente, mis labios y mi corazón, y que seas tú, Señor, en esta mañana hablando y ministrando a tu pueblo. Todo esto lo oro y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero predicar en esta mañana un sermón que le he puesto por título: El propósito de cada sufrimiento. Y vamos a ver primeramente haciendo la voluntad del Padre. Aquí en nuestro texto estamos mirando algo bien importante. El mismo Señor Jesucristo se está sintiendo solo, está sintiendo el peso del pecado, está sintiendo más allá el peso emocional, el peso psicológico que hay en ese momento sobre su vida. Está sintiendo tal vez temor, angustia, desesperación, aflicción, y está sintiendo todas esas emociones, están pasando en ese momento por el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué tan importante es poder entender esto? Y quiero que me acompañes en el libro de Juan. En el capítulo 6, versículo 38 dice de esta manera: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Aquí estamos mirando algo bien importante. No es nuestra voluntad. Como cristianos, tú y yo debemos de tener bien entendido esto. Nuestra vida ya no nos pertenece, ahora le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos está hablando este texto: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y aquí muchos de nosotros queremos hacer nuestra voluntad, queremos sentir gozo, tener paz, y es importante eso. Pero algo que aquí me llama la atención, que el mismo Señor Jesucristo tuvo que pasar por dolor, por sufrimiento, por aflicción. Él fue hecho hombre para que tú y yo podamos entender que Él en este mundo vivió lo mismo que muchos de nosotros estamos sintiendo: el peso de una enfermedad, el peso de la aflicción, el peso de alguna situación adversa que podamos estar atravesando. Al seguir el camino del Señor Jesucristo, lo que Dios nos ha trazado, vamos a tener que encontrar y enfrentar diferentes adversidades, diferentes tribulaciones, así como el mismo Señor Jesucristo. En el libro de San Juan, en el capítulo 16, versículo 33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Si tú y yo entendiéramos esta escritura claramente, nos daríamos cuenta que nuestra fe debe de estar fortalecida en estas cosas, de que es palabra de Dios, de que es el mismo Señor Jesucristo que nos está diciendo: confiad en mí. Y el problema de muchos de nosotros cuando nos enfrentamos a situaciones diferentes que no nos gustan es cuando estamos padeciendo, cuando tenemos miedo, cuando nos enfrentamos a enfermedades, a pobreza, a tantas cosas que podamos vivir en este mundo. Pero el Señor Jesucristo nos dice: en el mundo tendréis aflicción. Desde un principio nos está marcando la directriz que va a haber momentos difíciles. Nunca nos ha hablado de que vamos a pasar una vida totalmente placentera, una vida sin problemas. Y déjame decirte una cosa: Él nos está declarando: en el mundo tendréis aflicción. Dice: pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Y cuando tú y yo nos atrevemos a tener esa confianza en el Señor Jesucristo, todo temor comienza a desvanecerse. Cuando hacemos la voluntad de Dios, sabemos que el final de la batalla será gloriosa nuestra recompensa. Porque la batalla no es nuestra, es la batalla del Señor Jesús. Porque a través de las cosas que podamos estar enfrentando, es el mismo Dios quien se va a glorificar. Tal vez en esta mañana tú puedes estar pasando momentos difíciles. De pronto va a venir un momento de recompensa, lo tenemos bien entendido. La recompensa va a ser más grande. Eso nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a madurar. Pero lamentablemente gente no quiere sufrir, no quiere padecer.
Podemos mirar en nuestro texto que el mismo Señor Jesucristo estaba ahí en la cruz. Estaba en un momento difícil y te puedes imaginar lo que estaba pasando en esos momentos por la mente del Señor Jesús. Cuando estaba mirando que había un ladrón a un lado, a otro lado, y cuando él estaba siendo juzgado severamente, él se sentía abandonado. Es por eso que él está declarando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y podemos mirar lo que emocionalmente estaba sintiendo el mismo Señor Jesucristo. Pero algo muy importante iba a pasar, que si él soportaba el dolor, que si él podía aguantar eso, venía una victoria muy grande sobre la vida de él. Y esto me lleva a mi segundo punto, tomando nuestra cruz. ¿Qué tan importante es? ¿Sabes? Muchas personas pueden traer colgada una crucecita en el cuello, y eso no nos habla de cargar una cruz. Eso es algo simbólico, pero podemos entender que cargar una cruz no solamente es tener algo ahí colgado en el cuello, nos lleva mucho más allá de eso. Mira lo que dice en el libro de Lucas, en el capítulo 9, versículo 23 nos dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué tan importante es entender esto? Todos nos decimos cristianos, todos nos decimos que vamos a una iglesia, que podemos venir y alabar al Señor Jesucristo, y eso es bueno. Pero ¿qué de los momentos difíciles cuando se trata de una cruz? Cuando se trata de crucificar tus deseos, cuando se trata de dejar cosas que no te convienen, cuando se trata de asumir la voluntad de Dios, ahí es donde no queremos. Porque siempre en esos momentos decimos: ¿y lo que yo quiero qué? ¿Lo que yo deseo qué? Y ahí es donde muchos están perdiendo una gran bendición. El Señor Jesucristo nos habla claramente que si queremos seguirlo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Negarnos. Tomar nuestra propia cruz. Y cuando hablamos de la cruz, hablamos de dolor, hablamos de sufrimiento, de angustia, de aflicciones. Y es lo que el cristiano no quiere pasar. Va a haber dolor. Va a haber decisiones que vamos a tomar en donde eso nos va a traer sufrimiento a causa de ser fieles a Dios y no querer hacer otra cosa más que la voluntad de Dios. Muchas veces el tomar la decisión de seguir al Señor Jesucristo nos va a traer problemas aún con la propia familia. Nos va a traer problemas con amigos. Es más, nos va a traer problemas con nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros queremos hacer cosas en la vida y está bien. Pero ¿qué de la voluntad de Dios? ¿Qué de hacer eso? ¿Qué de negarnos a nosotros mismos? Tal vez en esta mañana tú puedes decir: es que yo deseo terminar una carrera, y está bien. Pero yo estoy hablando de la voluntad de Dios. No estoy quitando tus deseos de terminar una profesión. No estoy hablando de querer que tú no puedas hacer cosas. Estoy hablando, ¿qué estás haciendo acerca de la voluntad de Dios que Él tiene para tu vida? De eso estoy hablando. Vas a poder enfrentar situaciones, vas a poder enfrentar esas mismas preguntas que te podrás hacer día con día. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué es lo que yo quiero? Y deseo hacer cosas en esta vida. Está bien. Y piensas que muchas de las veces eso te va a hacer un obstáculo para hacer la voluntad de Dios. Tú tienes que enfrentar esas cosas con mucho valor y poder decir claramente, sencillamente, ¿qué de la voluntad de Dios? Lo más natural para nosotros es centrarnos en sí mismos y decir: yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero terminar la voluntad de Dios. Pero para ello se necesita negarnos a nosotros mismos. Tomar nuestra cruz. Va a ser doloroso. Tal vez va a haber dolor, sufrimiento, cosas que no nos van a gustar. Hoy en estos tiempos estamos viviendo momentos difíciles. Nunca nos habíamos imaginado que tú y yo podríamos estar enfrentando una situación de esta pandemia. Nunca nos imaginamos que nos iban a aislar. Nunca nos imaginamos que entre parejas, entre familias, muchas de las veces no estábamos acostumbrados a vivir así, encerrados. No es la naturaleza del ser humano. Pero hoy Dios desea traer una libertad en nuestro corazón.
esa verdadera libertad que solamente su palabra nos puede traer. Pero también de eso depende mucho si te quieres negar a ti mismo o hacer la voluntad de Dios. Tomar la cruz, que es nuestra cruz, o muchas veces no es la nuestra. ¿Cuál es la cruz que tú debes de llevar y que solo a ti te corresponde llevar? Todos tenemos una cruz. Y muchos piensan, ay, es que a mí me tocó vivir esto y esto es mi cruz. No, déjame decirte que eso no es. Muchos de nosotros vamos a pasar momentos difíciles, pero eso solamente es para crecer, para poder ir subiendo niveles espirituales. Eso nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer mejores personas. Pero muchas de las veces esa cruz va a ser para morir a nosotros mismos. Morir a nuestros propios deseos. Es para que Dios se pueda glorificar a través de esas circunstancias en nuestras vidas, en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio. Y muchas veces no queremos vivir cosas así. Nos enferma tener que estar pensando en situaciones, ¿qué va a pasar conmigo? Déjame decirte algo. Muchas personas hoy en día están bien pegados a las noticias. Esas cosas los están enfermando más. Están tan obsesionados en no contagiarse. Y eso mismo los está llevando a no vivir la vida. Están angustiados, están afligidos, desesperados porque no se quieren contagiar. Y está bien, tenemos que cuidarnos. Y todos sabemos ya los protocolos sanitarios para poder evitar los contagios. Simplemente con que tú lleves a cabo esas cosas, vas a estar bien. Ahora, lejos de eso, muchos se han obsesionado tanto que se ponen a todo el día estar mirando noticias de lo que está pasando. Eso es lo único que estás haciendo en tu vida, en tu mente. Te está trayendo temor, te está trayendo angustia y estás dejando de vivir. Estás dejando de hacer la voluntad de Dios. Quiero ver terceramente, lo mismo sufren los cristianos que todos los de otras religiones en el mundo. Lo mismo. Y no porque tú te hayas convertido al cristianismo quiere decir que tú ya no vas a padecer, que ya no vas a sufrir. Y ese es el concepto erróneo de muchas personas. Piensan que por volverse al cristianismo ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber enfermedades. No, déjame decirte que no. En el libro de Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 10 nos dice: sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Resistid al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo. Y cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, el mismo os restaurará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. Aquí nos está hablando algo muy importante. Aquí el apóstol Pedro está hablando y está siendo muy claro, muy enfático. Y el Dios de toda gloria, quien nos ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él nos restaurará, nos afirmará, nos fortalecerá. No tengas temor. Entiendo, el miedo es algo natural que hay en el ser humano. Pero hay veces que se nos va nuestra mente cada vez más encapsulando en medio del miedo, del temor, de la angustia. Mucha gente piensa que con una simple gripe, que ya tiene el COVID, que ya se van a morir. Y déjame decirte algo, no estés pensando solamente en eso. Hay tantas cosas en las cuales pensar, hay tantas cosas en las cuales ocuparnos, y una de ellas es en hacer la voluntad de Dios. Si Dios nos llama a su gloria, la Biblia nos dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero qué tan importante que el Señor Jesucristo nos encuentre haciendo su voluntad y no haciendo nuestra propia voluntad. Ahí es donde tenemos que entender y reflexionar acerca de lo que estamos haciendo en estos tiempos. Y entendemos que vuestro adversario, el diablo, anda buscando nuestra destrucción. Si no va a ser de una forma, va a ser de otra, va a ser de cualquier manera. Pero tú y yo tenemos que entender esto.
Él en todo tiempo ha andado buscando a quien devorar y destruir. Pero la fe va a ser necesaria en esto. La fe va a ser tan importante, va a ser el ingrediente más importante de todo cristiano para poder sobresalir, para poder salir adelante ante estas adversidades. Tenemos que creerle a Dios. El problema es que mucha gente dice creer en Dios, pero en el momento de la prueba, en el momento de las circunstancias difíciles, nuestra fe parece ser que se está desvaneciendo. La fe va a ser necesaria para creer a Dios en sus promesas. Aún en los momentos de sufrimiento, esas promesas las tenemos que declarar en nuestra vida. Y tal parece ser que toda batalla es cruel para cada uno de nosotros. Pero lo que no miramos es que nos va a llevar a un crecimiento. Nos va a llevar a desarrollar una fe que antes no teníamos. Y en el tiempo de prueba, sabemos, como dice la Escritura, por un breve tiempo, escúchalo bien, por un breve tiempo pasaréis aflicción. Muchos piensan que es para toda la vida y déjame decirte que no. Es un breve tiempo, no es para toda la vida. Y aquí es donde debemos de entender y sobre todo creerle a Dios. Creer que Él está en medio de cada circunstancia de cada uno de nosotros. Que Él es el que nos quiere ayudar. Él está aquí para que nosotros podamos ser fortalecidos a través de la fe. Y cuando hayamos resistido y peleado y estar firmes en medio del dolor y del sufrimiento, Dios nos dará nuestras bendiciones. Él tiene preparada su propia gloria en cada uno de nosotros. Por eso es que es tan importante fortalecernos en la fe, a través de la oración, a través de creer en Cristo Jesús, que Él es el que tiene el control de todas las situaciones que tenemos en la vida. Y no dejes de recordar algo. La palabra nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Y aquí es donde muchos dudan y piensan, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo yendo a la iglesia? ¿Por qué yo si diezmo? ¿Por qué yo si estoy en algún ministerio? ¿Por qué esto me pasa a mí? Déjame decirte, esto le pasa a personas cristianas y no cristianas, con ministerio y sin ministerio. Así es que no tengas miedo. Todos vamos a enfrentar situaciones en la vida. Todos. Y aquí es donde tenemos que fortalecernos a través de la fe y creer en la palabra que justamente Él nos trae. Y podemos mirar una vez más, Jesucristo estuvo ahí en la cruz del Calvario y Él sintió el abandono en su propio cuerpo, en sus emociones. Él estaba pensando, ¿por qué me has abandonado? Y tal vez en esta mañana tú te sientes así, abandonado. Tú piensas que tus oraciones no llegan al cielo, que Dios está enojado contigo. Tú piensas que Dios no existe. Y que si Dios existiera, no tendrías por qué estar viviendo así. No. Dios pone justamente el escenario perfecto para un crecimiento. Y sobre todo, para que el nombre de Dios sea glorificado a través de esos momentos difíciles. No podemos vivir solamente una vida aislada de problemas. Y no son problemas, son situaciones a resolver. Y Dios nos está dando la oportunidad para que a través de esas pruebas, a través de esas situaciones, a través de esos problemas, podamos crecer y confiar cada día más en Él. Confiar que Dios es el que está en medio de cada circunstancia que estamos viviendo. Así que en esta mañana, yo te invito y quiero retarte en esta mañana a que podamos enfrentar con valentía cada situación que vivimos. Yo te reto en esta mañana que tú le creas a Dios, porque su palabra es fiel y verdadera y nos dice, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una declaración fuerte. Esta es una declaración de fe, que si creemos, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El galardón es grande. Y entiendo perfectamente que detrás de un gran problema, detrás de una gran tribulación, vienen también grandes, pero grandes bendiciones. Y ahí es donde tiene que estar centrada nuestra mirada.
Tenemos que enfocarnos en las bendiciones que Dios va a traer a través de cada prueba, a través de cada aflicción. No miremos solamente los problemas como tal. Tenemos que mirar más allá de eso, las bendiciones que vienen detrás de esa aflicción, detrás de ese sufrimiento. Y que Dios es el mismo Dios que nos va a ayudar y nos fortalecerá. Su palabra nos dice, Él nos restaurará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. ¿Qué tan importante es entender esto? Muchos de nosotros, en medio del miedo, tal pareciera ser que no podemos hacer caso a estas cosas o no las podemos entender, porque el mismo miedo nos está llevando a perder el enfoque de nuestra fe. No sé cómo te encuentres en esta mañana, no lo sé. Solamente tú sabes lo que estás pasando. Solamente tú sabes el dolor que hay en tu corazón, en tu mente. Tal vez una enfermedad. Hoy todo el mundo está con miedo ante esta pandemia. Se habla de que hay una cepa aún más contagiosa que se ha originado allá en el Reino Unido. Y cada vez la gente está llevándose y arrastrándose por el miedo. En vez de estar confiando en las promesas de Dios, en vez de estar confiando en el Dios del cielo, que Él nos ayudará, nos fortalecerá, nos restaurará y nos establecerá. ¿Dónde estás poniendo tu mirada? ¿En el miedo? ¿En los problemas? ¿En las aflicciones? ¿O en la fe de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué estás pasando en esta mañana? ¿Qué es lo que te tiene agobiado, que te ha robado el gozo de tu salvación? ¿Qué es lo que te ha robado la paz? ¿Qué es lo que te ha robado la tranquilidad en tu vida? Estamos por terminar un año, acabamos de pasar una Navidad, y yo creo que tenemos que estar enfocados en ese nuevo nacimiento que debe haber en nuestro corazón, en que el mismo Señor Jesucristo ha nacido para salvar al mundo, ha venido a salvar este mundo de toda situación, y ahí es donde debe estar enfocada nuestra atención, nuestra mente, nuestro corazón. Que no temamos. Sí, verdaderamente hay cosas que estamos mirando y no estamos acostumbrados a ver esas cosas. Pero hoy más que nunca tenemos que estar mirando hacia el cielo. Estar mirando las promesas de nuestro Señor Jesucristo ante un mundo que se está haciendo pedazos, ante un mundo que está convulsionado por el miedo y el terror. Pero las buenas noticias es que Él declaró, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? ¿Qué es lo que estás pasando en estos momentos? ¿Te encuentras pasando una prueba difícil? ¿Piensas que Dios se ha olvidado de ti? ¿Vas a confiar en Dios y a declarar la victoria del Señor? ¿Vas a declarar las promesas de Cristo sobre tu vida? ¿O simplemente te vas a sentar y disfrutar de tu propio sufrimiento? ¿Estar ahí llorando tu desgracia? ¿O vas a seguir adelante confiando en Dios? ¿Sabes? Podemos confiar en una religión, pero la religión no te va a ayudar. El único que nos va a ayudar es el Señor Jesucristo. Y es por eso que en esta mañana yo te quiero retar. Confiemos plenamente en el Señor Jesucristo, en su palabra. Oremos todos juntos. Que todo esto pueda traer ya un final, donde podamos seguir sirviendo a Dios, donde podamos declarar la gloria de Dios en nuestras vidas. Y juntos seguir trabajando, extendiendo el reino de Dios. En esta mañana quiero pedir todo ojo cerrado, todo rostro inclinado en reverencia a Dios. Nadie moviéndose ahí donde estés. Si tú estás en tu casa, ahí donde estés, cierra tus ojos, inclina tu cabeza por un momento. Mientras reflexionamos en estas palabras, Dios es fiel, Dios es verdadero. No esperes a que el sufrimiento, el dolor te destruya. Satanás declaró, yo he venido para matar, hurtar y destruir. Pero también la palabra de Dios nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes. ¿Le vas a creer al diablo o le vas a creer a Dios? ¿A quién le vas a creer? Estamos en momentos difíciles, sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿A sentarnos y llorar nuestro dolor? ¿O vamos a luchar en oración?
¿Vamos a pelear la buena batalla de la fe? ¿O nos vamos a quedar simplemente ahí hasta morir? Y Dios desea que podamos darle la gloria a Él, la honra y la alabanza. Y que Él es el mismo que está con nosotros todos los días. Y su palabra está declarando: por un breve tiempo estaréis en aflicción. Un breve tiempo. No es para toda la vida. No es para toda la vida. Pero esos momentos nos sirven para crecer. Nos sirven para reflexionar. Nos sirven para avanzar. ¿Qué es lo que estás padeciendo en esta mañana? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu sufrimiento en esta mañana? ¿Qué cosa hay que Dios no pueda tomar en sus manos? ¿Qué cosa hay que Dios no pueda ver en tu vida? Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en esta mañana estamos siendo retados a creer a Dios, a confiar en su palabra, que su palabra es fiel y verdadera, y que a través de esta fe Él nos fortalecerá, nos restaurará, nos afirmará y establecerá. Tal vez en esta mañana tú nunca le has dado tu vida a Cristo, estás pasando momentos difíciles, tú no entiendes por qué estás viviendo de esta manera, estás cansado, cansada de vivir así. Y déjame decirte, y es tiempo de que le entregues tu vida a Cristo. No estoy hablando de una religión, estoy hablando de que tú le entregues tu vida a Cristo Jesús, que tú se la entregues como el Salvador de tu vida. Y Él en esta mañana está con los brazos abiertos para recibirte. Tal vez nunca te has arrepentido de tus pecados, nunca has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador. Y es el momento, hoy es el día de salvación. Qué mejor día de esta Navidad que recibirlo, que Él pueda nacer en tu corazón, que Él pueda hacer algo en tu vida, no como una religión. No estoy hablando de eso, estoy hablando de un ser espiritual. Estoy hablando de aquel que vino a este mundo para salvarnos. Y hoy está aquí en esta mañana hablando a tu corazón. Tal vez este es el momento más importante de tu vida, que tú tomes esta decisión como la más importante, donde tu vida puede ser diferente. Si tú eres esa persona, ¿por qué no levantas tu mano? Tú puedes decir: yo soy esa persona, estoy pasando miedo, terror, aflicción, enfermedad, no sé. Y si tú eres esa persona, levanta tu mano como una señal de decirle a Dios: aquí está mi mano, Señor, yo necesito un cambio en mi vida. Y tal vez en esta mañana estás demasiado angustiado, desesperado, o tal vez ya estás pasando alguna enfermedad. Quiero decirte que Cristo te ama y Él quiere hacer algo en tu vida, quiere glorificarse a través de estas cosas que tú estás pasando. Si tú eres esa persona, quiero invitarte a hacer una oración de salvación. Si tú eres esa persona, declara con tu propia boca: Señor Jesús, en esta mañana yo me arrepiento de todo mi corazón. Yo sé y reconozco que he pecado contra ti y contra el cielo, y me arrepiento de todo mi corazón. Yo sé que he pecado contra el cielo y contra ti. En esta mañana yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonarme, para llevar mis pecados. Y hoy en esta mañana te recibo en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador. Hoy te pido que entres a mi vida, a mi corazón, que tú me ayudes. Guíame de aquí en adelante, Señor. Y te doy gracias por mi salvación. Amén. Mientras estás ahí en tu lugar, platica con Dios lo que tú sientes, lo que tú quieras expresarle al Señor Jesucristo. Piensa por un momento que está ahí contigo y Él está contigo. Tú tienes que hablar con Él en esta mañana. Lo que te aflige, lo que te trae dolor, sufrimiento, platica con Él en esta mañana. Y quiero dirigirme a la iglesia por un momento. Tú ya tienes tiempo de venir a la iglesia, tú ya tienes tiempo de estar aquí en este lugar. Y déjame decirte algo. Tal pareciera ser que el miedo, la angustia, el sufrimiento, los problemas te han agobiado. Te están angustiando demasiado. Yo te quiero pedir, vuelve una vez más a la palabra de Dios. Vuelve una vez más a la oración. Platica con Dios cómo te sientes.
Tú tienes que reflexionar acerca de cómo estás viviendo. Y hoy hay un reto muy importante. Créele a Dios. Porque tal vez como cristiano ya estás dudando de lo que Dios puede hacer en tu vida. Tú has pensado como cristiano que Dios ya no te escucha, que Dios te ha abandonado. Y eso no es verdad. Eso es una mentira solamente que Satanás ha traído a tu vida. Y en este momento vamos a confiar una vez más como creyentes de la palabra de Dios, como seguidores de Cristo, pero también tenemos que llevar nuestra cruz. Pero algo bien importante, tenemos que hacer la voluntad de Dios. A eso venimos, a hacer la voluntad de Dios, a alabarle, a adorarle, a glorificarle. Y Dios se quiere glorificar a través de nuestras pruebas, a través de nuestras circunstancias. Él quiere glorificarse en cada uno de nosotros. Si en esta mañana Dios ha hablado de tu vida, estos altares están abiertos. Quiero abrir estos altares ahí en tu lugar. Habla con Dios, platica con Él. Dile cómo te sientes en esta mañana y Él hablará en este momento a tu vida. Gloria a Dios. Es todo lo que traigo en esta mañana, hermanos. Les agradezco mucho su tiempo, su atención a la palabra de Dios. Estaremos predicando una vez más a través de estos medios de las redes sociales. Síganos, por favor, estaremos al pendiente de todo lo que está aconteciendo y a través de estos medios de comunicación estaremos con ustedes. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Dios los bendiga.